concluido el domingo anterior con la predicación del pastor Hernando, concluimos nuestra serie de Más como Cristo. Y esa serie de verdad que la disfrutábamos como equipo pastoral al ver cada una de las cosas que el Señor iba haciendo, iba hablando a nosotros y cómo eso también se iba comunicando a la iglesia. Y seguramente tendremos que repetir esa serie porque aún hay muchas cosas más de Cristo que deberían estar en nuestra vida y que quizás en ese corto tiempo no logramos condensarlas todas. Pero diciembre trae una nueva tonalidad, ¿verdad? Unos nuevos colores, también nuevos sabores, ¿es cierto? Yo espero que no estén comiendo durante el año lo que se come en Navidad, porque si no, imagínense cómo vamos a estar. Y por eso, este tiempo de diciembre, tendremos una nueva serie. Esa nueva serie la hemos titulado Navidad que transforma. Navidad que transforma. Entonces, durante diciembre estaremos compartiendo varias cosas que la Navidad ha transformado para nosotros. Y hoy vamos a iniciar con Navidad que transforma la historia. La Navidad transformó y transformará la historia de la humanidad. Y para eso deseo pedirle que me acompañe al Evangelio según Mateo. Evangelio del Señor Jesucristo según Mateo. Mateo capítulo 1, versículos 18 hasta el 24. Mateo capítulo 1, versículos 18 al 24. Y si usted ya lo encontró, diga amén. Eso, y si usted no lo ha encontrado, pida misericordia. ¿Alguien está pidiendo misericordia o ya lo encontramos todos? Pongámonos en pie para leer la palabra del Señor con reverencia. Mateo capítulo 1, versículos 18 hasta el 24. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María como prometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sus sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María como su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque es palabra de vida eterna. Gracias porque hoy no solo leemos tu palabra, sino oímos tu palabra y reconocemos que la fe viene por el oír tu palabra, Señor. Por eso permítenos estar prestos a oír tu palabra. Permítenos estar
concentrados y meditando en ti y en tu plan eterno. Permite, Señor, que nuestros corazones estén preparados para recibir hoy tu palabra. Padre Celestial, por favor, como ya lo he dicho, muéstranos a Cristo Jesús a través de la predicación de tu palabra. Obra a través de Cristo Jesús en nuestras vidas. Que la semilla de tu palabra que es puesta en nuestro corazón, Señor, tenga fruto. Y que ese fruto sea perceptible, visible, vivible, Señor, en nuestro diario caminar. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. ¿Qué eventos han marcado la historia? ¿Qué eventos han marcado la historia? Quizás si usted es un lector, usted podría enumerar varios eventos que han marcado la historia. Pero quizás si usted recuerda su tiempo escolar, también va a recordar algunos eventos que marcaron la historia de la humanidad y que generaron un clic en la historia de la humanidad. ¿Alguno puede decirme uno de esos eventos? La llegada del hombre a la luna. Es de colegio. ¿Otra? Uy, no escuché. El internet, bien, sí. Las guerras mundiales, la Primera y Segunda Guerra Mundial, marcaron el hito de la historia de la humanidad. La pandemia marcó la historia también. Ahora, entendiendo que hemos entendido que estos eventos para nosotros son circunstancias que han marcado y quizás reposan en nuestra mente, ¿qué pasa el 7 de agosto? Muy bien, el 6 de agosto. Bien, y son cosas que para nosotros son momentos importantes que vivimos y que realmente llevamos en nuestra memoria, ¿verdad? Y los entendemos. Ahora, quisiera preguntarle a usted, más personalmente, ¿qué acontecimientos han marcado la historia de tu vida? Y compártalo con la persona que está a su lado. ¿Qué acontecimientos han marcado la historia de tu vida? Ya no la historia de la humanidad, la historia de tu vida. ¿Cuáles han sido esos acontecimientos? Por favor, no vaya a decir que el día que la selección Colombia ganó la Copa América, no vaya a hacer referencia a su club cuando ganó algún título. No vaya a hacer referencia a algún evento familiar, quizás no tan agradable. Para muchos de nosotros, las situaciones que han marcado la historia es porque nos han cambiado también de una u otra manera la forma en que vivimos. Para mí, uno de esos eventos que cambiaron la historia de mi vida fue cuando acepté a Cristo, o mejor, cuando Cristo me aceptó, cuando Cristo me adoptó, cuando yo le dije sí a la propuesta del Señor. Ese es un momento de la historia de mi vida que cambió todo mi caminar. Otro importante, cuando me casé. Cambió también toda la historia de mi vida. Ahora soy un poco más piadoso, más tolerante. Pero también otro de esos momentos importantes que quizás compartimos
Es ese momento en el que se escucharon los primeros llantos, en el que la primera manito tocó tu rostro. Cuando fuimos padres, ese es un momento que para mí cambió mi vida completamente. Ser papá es una historia totalmente diferente y es un momento que ha marcado la historia de mi vida. Quizás usted comparte conmigo algunos de esos, quizás tiene otros. Esos momentos en el que quizás el Señor le volvió a dar la oportunidad de vivir, porque quizás estuvo en las últimas. Quizás la pérdida de un ser querido marcó la historia de tu vida. Quizás un éxito, algo que alcanzaste, que lograste. Pero finalmente, todas estas cosas se convierten en añadidura cuando entendemos el propósito de la palabra del Señor. Y hay un aspecto que marcó la historia de la humanidad y que quizás es celebrado pero poco entendido. Hoy todo el mundo, bueno, para no caer en falacias de generalización, la mayoría de las personas celebran la Navidad, ¿verdad? Tienen un arbolito, tienen un pesebre y quieren celebrar ese momento hermoso de la Navidad. Pero quizás es el momento más celebrado, pero menos comprendido. Y es el momento más importante en la historia de la humanidad. Es el momento más importante para cada uno de nosotros. Por eso al celebrar Navidad, la Navidad que transforma la historia de la humanidad, lo hacemos con entendimiento, comprendiendo plenamente lo que estamos haciendo. Y la palabra del Señor nos regala un marco espectacular. Esta porción de la Escritura hace parte de una porción más grande. Desde el versículo 1 empieza esta porción con la genealogía. Pero quizás el autor se dio cuenta que la genealogía para su primer auditorio y probablemente para nosotros nos iba a enredar un poquito. Y decidió entonces ponerlo en algo más práctico y sencillo para ti y para mí. Vea cómo dice la primera frase del versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Es decir, ya les hablé de la genealogía, de cómo Cristo Jesús llega al mundo, pero se lo voy a explicar de una manera diferente. Se lo voy a decir ahora así, para que sea más familiar para ti y para mí. Este acontecimiento se da por medio de una sierva del Señor, de una mujer y de un hombre justo. Una mujer virgen y un hombre justo. Eso no descarta los temores y también las cosas que se pretenden hacer en secreto. El ser justos no descarta que aún se luche con el pensamiento para hacer cosas en secreto. Y en ese panorama familiar en el que se nos presenta la venida, el nacimiento del Señor Jesucristo, vemos cómo el autor nos explica en estos versículos cómo se da la venida de Cristo Jesús a la humanidad. Cómo Dios se hace carne para habitar en medio del mundo. En el mismo momento en que Dios inició la historia de la humanidad, Dios había decidido también solucionar el problema más grande que llegaría a tener la humanidad. ¿Cuál es ese problema? El pecado. Muy bien, Oscar. El problema más grande que tú y yo tenemos se llama pecado. Y desde el principio de la historia de la humanidad, ya el mismo Señor que creó al ser humano con oportunidades de pensar, con oportunidades de decidir, de emocionarse, también ya había pensado en una solución
para ese problema grande que tenía el ser humano. Porque el Señor sabía de nuestra incapacidad para solucionar ese problema. Aún nosotros hombres, que tratamos de buscarle solución a todo, ¿no? Que si pasó esto, entonces arreglémoslo de cierta manera. Pero en nuestra incapacidad de solucionar, el Señor ya había previsto una solución en el Edén. Y quiero que me acompañe al versículo 15 del primer capítulo de la Biblia. ¿Cuál es el primer capítulo de la Biblia? Génesis, muy bien. Primer capítulo de Génesis se narra cómo el Señor crea, cómo el Señor hace, cómo el Señor forma. Segundo capítulo, el Señor hace zoom para mostrar qué es lo que está pasando en el huerto. Tercer capítulo, viene y se introduce una situación difícil para el ser humano. Es decir, los dos primeros capítulos de la Biblia es lo que encontramos perfecto en la Biblia. Del resto es la descripción del Señor tratando de ganar el corazón del ser humano. Es la descripción que el Señor hace de la maldad del ser humano y del desafío que el Señor mismo tiene para alcanzar nuevamente, para enamorar, para seducir el corazón del ser humano. Y llega al versículo 15, después de un acontecimiento catastrófico que es el problema mayor para nosotros como seres humanos. Y el versículo 15 dice: pondré enemistad entre tú y la mujer. ¿A quién le está hablando? Muy bien. Y la serpiente representa a Satanás, al enemigo. Muy bien. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. ¿Qué es la simiente? La descendencia. Muy bien. Entre tu descendencia y su descendencia. Y él te herirá en la cabeza y tú le herirás. Y tú le herirás en el talón, en el calcañar. Allí se presenta la promesa del libertador. Y usted me puede decir, pero ¿cómo así? ¿Dónde habla de Jesús ahí? Pues realmente, cuando usted lee Génesis, cuando usted lee la genealogía, Mateo hace ese trabajo de empezar la genealogía de Jesús y de nombrar allí cómo se fue dando. Es por Adán y Eva que se puebla la tierra. Y ahí encontramos entonces cómo es que llega Jesús a la humanidad. En el versículo 15, la descendencia de la mujer resultaría ser Cristo Jesús. Aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente sería Cristo Jesús. Y es una forma gráfica para presentarnos la forma en que la muerte en la cruz por Cristo Jesús derrotaría a Satanás. Derrotaría el poder convincente de Satanás sobre la vida del creyente. ¿Cuál es la herida que es causa de muerte en la descripción de Génesis? ¿La de la cabeza o la del talón? ¿La de la cabeza o la del talón? Por ahí se mata a la serpiente, ¿no? Quítele la cabeza. Y aun cuando esté muerta, entiérrela porque todavía puede darle veneno. Aquí, la herida causada por la serpiente no sería una herida de muerte. Sería la descripción de Cristo Jesús yendo a la cruz, pero resucitado tiempo después. Así encontramos la narración de Génesis y la solución a la problemática nuestra de parte del Señor. Jesús no fue el resultado, escuche bien, de una decisión apresurada. Su venida al mundo fue orquestada, fue preparada y anunciada por el Padre Celestial. Dios Padre no se apresuró para enviar a su único Hijo. La historia de la humanidad transcurrió cientos de años. Y usted puede ser testigo de eso al leer la Escritura. ¿Cuántos personajes pasaron
hasta llegar a Cristo Jesús. Todo el Antiguo Testamento habla de Cristo Jesús. Pero solo hasta el Nuevo Testamento tenemos a Cristo Jesús encarnado. La historia de la humanidad transcurrió en medio de una dificultad. Pero Dios no se apresuró. Dios no se apresuró a enviar a su Hijo. Lo hizo orquestando un momento. Lo hizo preparando un momento. Lo hizo permitiendo que la humanidad entendiera su necesidad de Dios mismo. Pero le dio opciones al pueblo en medio de esto. Le dio la oportunidad de acercarse al Padre a través del sacrificio. El sacrificio era la oportunidad de venir delante del Señor una y otra vez. Pero eso era para aquellos que le creían. Si usted recuerda el relato de la salida de Egipto, el Señor habla al pueblo y le dice que tenía que hacer unas marcas, ¿verdad? Primero los pone a comer rico, matar el cordero, compartir con familias cercanas y les dice, y va a pasar el ángel de la muerte y ustedes tienen que hacer algo. Todo aquel que lo hizo, todo aquel que pintó los postes de la puerta de su casa con la sangre, estaba diciéndole al Señor, yo te creo. Yo creo que vendrá la sangre de un cordero que quitará el pecado del mundo. Usted y yo tenemos hoy un privilegio eterno. Y es que estamos contando la historia después de Cristo Jesús. Pero para ellos era creer como viendo al invisible. Creyendo en algo que no había pasado, pero que era la esperanza futura para ellos. Dios no toma decisiones apresuradas. Tenemos un Dios de procesos, que lleva procesos con cada uno de nosotros. Dios tiene el plan con todo lo que permite en su providencia y en su sabiduría. Quizás tú hoy estás pasando por algo y te estarás haciendo miles de preguntas. ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Qué me llevó? ¿Qué está pasando? Y hoy tengo que decirte que el Señor dará respuesta a tus preguntas. Tan solo permítele ser Dios que orqueste en su providencia y en su soberanía todo lo que tiene para ti. Créele, cree que Él está allí contigo y está supervisando tu vida, que nada de lo que te pasa es dado por casualidad, sino que el Señor tiene un marco de un plan divino en el cual tú estás incluido. Los días antes y los días después de estos tiempos que hemos pasado de Black Friday, veía cómo había premura por comprar en 2 días. Y en total diferencia con el Señor, se tomaban las decisiones más apresuradas, porque entonces en las páginas te ponían el cronómetro hacia atrás, ¿verdad? Queda un día 20 minutos. Y la persona se empezaba a angustiar, porque quería comprar algo, deseaba comprar algo y el tiempo iba restando. Y es interesante ver los almacenes llenos, quizás de personas comprando cosas que no necesitan, pero que necesitaban aprovechar el Black Friday. Había que aprovecharlo, porque eso se da muy de vez en cuando. Cuidado, porque tenemos un Dios que no se apresura. Y que tu premura no te lleve a tomar decisiones equívocas. Que tu premura no te lleve a ir en contra del propósito que el Señor tiene para ti. Aún en tu vida financiera. Aún en tu vida económica. Si el Señor es un Señor de planes, nosotros
somos guiados por el Señor para que nuestra vida, aún nuestra vida económica, sea una vida planeada, sea una vida sosegada, sea una vida tranquila. Celebrar la Navidad que transforma es vivir las festividades celebrando que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino al mundo a cumplir el plan salvador del Señor. Dios decidió preparar al mundo para la llegada del Salvador. Acompáñenme, al versículo 21. Y dará a luz un niño, un hijo, ¿verdad? Y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo. ¿Cómo cree usted que el Señor venía preparando al pueblo para la llegada de ese hijo? Porque si usted lee más adelante en la porción de la escritura que sigue, del capítulo 2, vienen unos sabios a preguntar, ¿dónde está el niño? Porque ellos ya habían escuchado del nacimiento. Hemos escuchado que ya nació. Es decir, no era un secreto que el Hijo de Dios, que Dios mismo se encarnaría en Jesús para venir al mundo. Era algo que se sabía, era algo que se comunicaba, que durante el Antiguo Testamento se estuvo diciendo una y otra y otra y otra vez. El salmista habla de la venida del Señor. Los libros históricos, Reyes y demás, habla de la venida del Señor. Los libros proféticos, Isaías. Y si usted nota aquí en el versículo 22, el Señor está añadiendo allí Isaías 7:14. Y es allí donde se había anunciado también por el profeta la venida del Señor Jesús. El pueblo estaba siendo preparado para recibir. El anuncio se había dado por parte de los mensajeros del Señor. Dios había orquestado todo para que su pueblo supiera, conociera y estuviera informado de la venida del Señor Jesucristo. La labor de los profetas, denunciar el pecado. Eso habla de Jesús. Pero además, llamar al arrepentimiento, eso habla de Jesús. Y además de eso, llamar a creer que hay algo mejor. La vida de nuestros antepasados, la vida del pueblo de Israel había sido capacitada para escuchar y entender que vendría un día un Salvador al mundo que sería reconocido, que sería anunciado, que sería hablado. Escuche bien lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 27. Por la fe Moisés, Antiguo Testamento, salió de Egipto sin temer a la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Moisés no le importaba cuánto poder podía tener el rey. Él se mantenía firme viendo a Cristo Jesús y encaminándose a creer en Cristo Jesús por lo que el Padre Celestial le había dado. No sé cuáles sean tus temores hoy. No sé a qué le tienes miedo. No sé qué gigante se está poniendo delante de ti para atemorizarte. Pero mantente mirando al Salvador, al Señor de señores, al Rey de reyes. Porque si lo hizo una vez de libertar a su pueblo, lo volverá a hacer cuando tú decidas creerle, cuando tú decidas vivir por Él y para Él. La Escritura nos narra de personajes que oyeron el mensaje de los profetas, de los mensajeros, pero también nos deja ver el panorama difícil de personas que no quisieron escuchar el mensaje del Señor. Es que eso fue lo que sucedió en Sodoma y Gomorra, ¿no?
Fue esto lo que sucedió con el arca del Señor a través de Noé. El Señor decide exterminar cuando no decidimos creerle. Pero esa promesa redentora de no volverlo a hacer allí con Noé para nosotros se mantiene hoy. Porque es la promesa que es en Cristo Jesús que tú y yo podamos elegir a voluntad creer en Cristo Jesús. Los que creen en el Señor y caminan por su verdad, los que no creen, pero también estaban los que políticamente hacían lo correcto, los que religiosamente vivían en prácticas. Entonces usted puede encontrar a un mundo de fariseos que habían escuchado de la venida del Señor Jesucristo, pero que no le reconocen cuando ha llegado. Estudiantes de la Escritura, escribas, sabios y muy entendidos, pero que no habían comprendido la venida del Señor Jesucristo. Hoy hay quienes creen, y gloria al Señor por quienes creen. Hoy hay quienes no creen, pero también están los que quieren vivir o los que viven en una religiosidad de disfrutar este tiempo, de celebrar este tiempo, sin comprender la verdad del nacimiento de Jesús, sin celebrar en la Navidad que transforma a Cristo Jesús, sino celebrando la cena, celebrando la reunión familiar, celebrando los regalos o los cisillos amarillos, celebrando muchas cosas, las uvitas en el congelador para pedir los deseos, las maletas listas para salir a dar la vuelta, para poder viajar harto el próximo año. Y quizás vivimos en una religiosidad que no reconoce la obra de Cristo, la obra redentora y salvífica para la humanidad. ¿Cómo estás tú hoy con esto? ¿En dónde te paras? ¿En qué población te ubicas? ¿En los que creen? ¿En los que no creen? ¿O en los religiosos que hacen por hacer? Brian Champel afirma: la gracia no aparece de sorpresa en el Nuevo Testamento. El pueblo de Dios se preparó durante milenios para comprender y recibir la gracia de Cristo. No fue sorpresiva la venida. Era algo que se había preparado por miles de años. Dios decidió usar personas comunes y corrientes, una mujer virgen y un hombre justo, para realizar a través de ellos su plan salvífico, para hacer a través de ellos su plan divino. Y es que este versículo 21 encierra las dos caras de la moneda, encierra todo un panorama para nosotros. Y muy seguramente si usted sube al segundo piso para el templo, usted va a encontrar ese versículo 21 allí alumbrando, porque marca la historia de la humanidad, marca la verdad de la humanidad. Allí encontramos que el Padre Celestial había preparado todo porque había separado a Cristo Jesús con una tarea específica. ¿Cuál es la tarea en el versículo 21? ¿Cuál es la misión de Cristo Jesús en el versículo 21? Salvar a su pueblo de sus pecados. Esa es la misión. Tenemos en el versículo 18 a Cristo Jesús anunciado para nacer. Y tenemos en el versículo 21 a Cristo Jesús anunciado para morir por los pecados de la humanidad. Un versículo que encierra la historia completa
para nosotros. Jesús nace, Jesús crece, pero su misión era ir a morir. Por eso cuando Pedro le dice que no te pase esto, el Señor Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque estás yendo en contra del plan de Dios para la humanidad. El propósito y el plan divino se enmarcó desde el inicio de la humanidad. No es algo que salió de casualidad o por algún momento. La venida de Jesús para anunciar al mundo la verdad y la necesidad es algo que tú y yo debemos reconocer, que debemos entender. Jesús, el nombre recibido, versículo 21, ¿qué nombre recibió Jesús y de parte de quién? ¿De parte de quién recibió el nombre? De Dios Padre. Es Dios Padre que dice cómo se ha de llamar: Jesús. ¿Y sabe qué es lo interesante del nombre de Jesús? Que realmente el nombre de Jesús en el original es Yehoshua o Yeshua. Y Yeshua significa Dios salva. Es decir, cada vez que María llamaba a su hijo, que José llamaba a su hijo Jesús, Dios salva, ven. Dios salva, ten cuidado. Dios salva. Todo el tiempo estarían recordando por el nombre de Jesús que Dios salva, que es Dios quien ha dado a su Hijo unigénito para salvar a la humanidad. No es María entregando a su hijo, no es José entregando a su hijo. Ellos son los medios de gracia que Dios, de los cuales Dios se suple para entregar a su hijo en la cruz por la humanidad. Ellos son los instrumentos a través de los cuales Dios está obrando su plan redentor. Quizás tú tendrías que preguntarte, ¿qué es lo que viene a tu mente cada vez que celebras una Navidad? ¿Qué es lo que viene a tu mente? ¿Qué es lo que ha marcado tu historia personal cuando celebras Navidad? Que Dios salvó al mundo es lo que deberíamos recordar. Pero además de esto, la transformación de la historia por la venida de Jesús al mundo tiene que ver con el propósito eterno y el plan divino de Dios para la humanidad. Tiene que ver con el amor, la compasión, la misericordia, la gracia. Tiene que ver con la gloria misma de Dios manifiesta en Cristo Jesús. La gloria de Dios se encarna en Cristo Jesús. Se vive, se disfruta en Cristo Jesús. Y esto es lo que tú y yo hoy podemos celebrar. La Navidad que transforma la historia de la humanidad tiene que ver con la gloria de Dios, tiene que ver con la redención del ser humano, tiene que ver con el perdón de pecados, tiene que ver contigo y conmigo. La Navidad entonces será y ha sido una ilustración que exalta a Jesucristo, es decir, a Dios mismo. Nos recuerda en la historia de la vida que Cristo Jesús es el Señor. Nos recuerda la misericordia de Dios Padre. Nos recuerda la gracia otorgada por Dios. La Navidad que celebramos tú y yo es una ilustración que exalta la gloria de Dios, que da la honra a Cristo. La Navidad es celebrar a Cristo Jesús encarnado, muerto y resucitado. Quizás usted ya me ha escuchado esto, pero no hay Navidad sin cruz, ni Semana Santa sin cuna, sin nacimiento. No podemos separar la historia.
La historia es una y se cuenta de principio a fin. El nacimiento del niño, el nacimiento de Cristo Jesús, hará que tú y yo podamos disfrutar de un nacimiento de Cristo Jesús en nuestros corazones. De que Jesús crezca y sea renovado todos los días en nuestro propósito de vida. De que tú y yo podamos tener la plena convicción del perdón de nuestros pecados. Es que no hay pecado tan grande, que Dios no pueda perdonar o no haya perdonado ya en Cristo Jesús. Pero quizás tú continúas latigándote y flagelándote a ti mismo, buscando otra forma de perdón de pecado. Pero ya se dio en la muerte de Cristo en la cruz. Y es en Cristo Jesús que tú y yo tenemos vida y vida eterna. Por último, el versículo 22 nos muestra más del carácter de Dios. Nos habla más de quién es Dios. Y es que cuando celebramos la Navidad, que transforma la historia, debemos ver claramente cuál ha sido el carácter del Señor a través de toda la historia de la humanidad. Misericordia, gracia, bondad, provisión, felicidad, gozo, alegría. La Navidad que transforma nos habla de un Dios que cumple su promesa. Y allí está el versículo 22 para dejárnoslo aún más claro a cada uno de nosotros. Este era un texto conocido por toda la audiencia, por todo aquel que leyera el Evangelio. Isaías era lo que se leía en la sinagoga. Todos lo memorizaban porque era una cultura oral. Todos tenían en mente esa porción de la Escritura. Por eso cuando Mateo la trae a colación, por eso cuando Mateo la inserta en ese lugar, para todos se hace aún más claro que se habla de Cristo, pero que se habla de un Dios que ha cumplido su promesa, aquella promesa de Génesis 3:15. Que Dios no es hombre para arrepentirse, que Dios no es hijo de hombre para mentir, que Dios es un Dios santo que lo que ha dicho lo cumple. Dios en el nacimiento de Jesús el Mesías, ese nacimiento deseado y anunciado, estaba afirmando que Él era el que estaba comprometido con el nacimiento de su Hijo, que Él llevaría a cabo su plan a través de siervos dispuestos, a través de personas dispuestas. Dios cumple sus promesas. Si Él te ha dicho algo, te ha prometido algo por su palabra, ojo, por su palabra, Él lo cumplirá. Si Él ha prometido algo, lo cumplirá. Pero vea lo lindo del versículo 22, que hace colación a lo que estoy afirmando acerca del carácter de Dios. Dice: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta. El carácter de un Dios que cumple sus promesas. Diciendo, versículo 23, he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre, que traducido significa Dios con nosotros. Hoy nosotros disfrutamos de la promesa cumplida de Dios con nosotros. Todos aquellos que vivieron en el momento de Jesús, vivieron, disfrutaron, se gozaron al ver a Jesús, el Dios con nosotros. Hoy tú y yo disfrutamos del Consolador, de aquel
que es Dios con nosotros, de aquel que se entregó en la cruz por cada uno de nosotros. Por eso tú y yo no debemos temer mal alguno, porque el Señor afirma allí en el Salmo 23, no temeré a mal alguno, porque tú estás conmigo. Otra vez, el Señor está con nosotros. Pero además dice, tu vara y tu cayado me infunden aliento. El Señor está contigo pese a lo que vivas, pese a lo que eres, pese a lo que hagamos. El Señor está con nosotros. Hoy, aquí, en tu casa, en tu trabajo, en tu colegio, en la universidad, Dios sigue siendo Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso cuando celebramos Navidad, no celebramos a un Dios lejano, celebramos a un Dios con nosotros, a un Dios que se hace vivo y real, a un Dios que cumple sus promesas, a un Dios que nos pone retos, pruebas, desafíos, a un Dios que nos pasa por la prueba para refinar nuestro carácter, pero que sigue estando presente. Dios está presente en la historia de la humanidad. Dios decidió estar presente en la historia de la humanidad. Disfruta de la presencia del Señor. Toda la historia de la Escritura apunta a Jesús. Toda la Biblia, cada versículo, pasaje tras pasaje, apunta única y exclusivamente a Cristo Jesús. Por eso cada vez que lees la palabra del Señor, Cristo Jesús se muestra a cada uno de nosotros. Se muestra en nuestra historia para transformarla, para recordarnos que sus relatos bíblicos no son historias desligadas, sino que tienen que ver con la historia del Redentor, del Salvador de nuestra vida. Que cada uno de nosotros pueda ser sustentado, que cada uno de nosotros en la preparación de esta Navidad, en la celebración de las novenas familiares, podamos ser preparados, instruidos por el Señor al abrir su palabra y escuchar otra vez que Cristo Jesús es el Salvador de la humanidad. Por eso cada oportunidad que tengamos, celebremos Navidad. Es un acontecimiento, no es un acontecimiento importante, es el acontecimiento más importante del mundo y de la humanidad. Celebremos Navidad con todos los adornos que vengan, pero recordando que Cristo Jesús es el Salvador, que Cristo Jesús es Dios con nosotros. Cierra por un momento tus ojos. Y quizás debes traer a tu mente esos momentos que estás viviendo. O quizás como estás viendo la humanidad. Quizás tú tienes la preocupación de ver la historia de esta humanidad en decadencia. Pero eso no debe asombrarte. La historia de la humanidad ha estado en decadencia desde Génesis 3 y continuará en decadencia hasta que cada uno de nosotros reconozca a Cristo Jesús como Señor y Salvador. ¿Qué estás viviendo tú en lo que el Señor hoy te dice, yo soy tu Salvador? En lo que el Señor hoy te dice, yo estoy presente. Yo no me he ido, estoy a tu lado, estoy contigo. ¿Qué es lo que estás viviendo? ¿Qué es lo que estás experimentando en tu vida? En lo cual tienes que reconocer que el Señor ha estado y estará presente.
de amor, justo y redentor, misericordia, gracia y perdón. Me viste a mí, siendo pecador, ojos de amor y compasión, llegaste a mí. Tu amor me cautivó. Ahora puedo vivir en la paz que hoy recibí al encontrarme en ti. Tu amor me cautivó. Ahora puedo vivir solo por tu libertad y gracia sobre mí. Dios de amor, Dios de amor, justo y redentor, perfecto en misericordia, gracia y perdón. Me diste a mí, siendo pecador, con ojos de amor y compasión, llegaste a mí. Tu amor me cautivó. Ahora puedo vivir en la paz que hoy recibí al encontrarme en ti. Tu amor me cautivó. Ahora puedo vivir en ti, solo por tu libertad y gracia sobre mí. Dios de amor, Gracias porque en ti encontramos el refugio, en ti encontramos la esperanza. Gracias porque has decidido irrumpir, intervenir, Señor, en la historia de la humanidad. Gracias porque si hoy estamos aquí, Señor, fue porque tú decidiste presentarte en la historia para llevarnos a creerte, a conocerte, a entenderte. Gracias porque no hay nadie como tú, Señor. Gracias porque tú manejas los hilos de la historia del mundo conforme a tu voluntad. Gracias porque aún los planes malévolos, Señor, obran para la exaltación de tu nombre.
Gracias, Señor, porque hoy, al estar aquí y celebrar la Navidad que transforma la historia de la humanidad, hoy estamos comisionados a ir a celebrar a Cristo Jesús. Hoy estamos comisionados a preparar la cena como una herramienta, como un medio a través del cual podemos hablar de Cristo Jesús. Hoy estamos, Señor, comisionados a arreglar los regalos, entendiendo que Cristo Jesús es el mejor regalo para la humanidad. Señor, que al celebrar como familias, que al celebrar la Navidad que transforma, hablemos de Cristo Jesús, hablemos del plan transformador, del plan redentor del Padre Celestial para con el mundo entero. Que no olvidemos, Señor, que no tengamos temor, porque tú estás con nosotros. Que cada uno de los que estamos en este lugar seamos Marías y Josés, instrumentos para ver la gloria de tu nombre a través de Cristo Jesús. Que nuestros temores, nuestras expectativas, que nuestros anhelos profundos sean redireccionados a ver a Cristo Jesús glorificado en medio de nuestros hogares, en medio de la historia de la humanidad, en medio de mi vida personal. Te lo rogamos, Señor, te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.